ese cansancio que le llega después de comer, esa necesidad de una siesta a media tarde que antes no tenía. Mucha gente lo llama simplemente hacerse mayor. Pero en muchos casos, no es la edad. Es su nivel de azúcar en la sangre subiendo con fuerza y luego cayendo de golpe, varias veces al día, sin que usted se dé cuenta de que está pasando. Y lo más común es que ni siquiera se le ocurra revisarlo, porque nadie le ha explicado que ese cansancio de las 3 de la tarde puede tener menos que ver con la edad y más con lo que comió al mediodía. Soy el doctor Amir, y antes de empezar, quiero ser claro sobre algo. Lo que voy a compartir hoy es información general, útil para cualquier persona que quiera apoyar niveles de azúcar más estables. Pero si usted ya toma medicamento para la diabetes, especialmente insulina, es indispensable que hable con su médico antes de hacer cambios importantes en su alimentación. Porque mejorar la dieta mientras se toma ese tipo de medicamento, sin ajustar la dosis, puede bajar el azúcar más de lo que su cuerpo necesita. Hecha esa aclaración, hablemos de lo que sí puede controlar usted mismo, empezando hoy, sin necesidad de ninguna receta médica. Quiero mostrarle 6 alimentos que, con evidencia real detrás, ayudan a mantener el azúcar en la sangre más estable, no de forma mágica, sino a través de mecanismos que la ciencia entiende bastante bien. Y quiero adelantarle que el último de la lista es, probablemente, el que menos se menciona en cualquier consulta médica, a pesar de tener uno de los efectos más consistentes. Así que quédese hasta el final. Antes de continuar, cuénteme en los comentarios. ¿Ya nota usted esos bajones de energía después de comer? ¿A qué hora del día le pasa más seguido? Leo cada comentario, y esto me ayuda a saber qué videos hacer después. Antes de entrar en la lista, quiero explicarle brevemente por qué unos alimentos disparan el azúcar en la sangre y otros no, porque esto le va a ayudar a entender el resto del video. Cuando usted come un carbohidrato simple, pan blanco, arroz blanco, algo dulce, el cuerpo lo descompone muy rápido en glucosa, y esa glucosa entra a la sangre de golpe. El páncreas responde liberando insulina, también de golpe, para tratar de bajar ese pico. El problema es que, después de ese pico, el azúcar cae, a veces por debajo de donde empezó. Y ahí es cuando llega el cansancio, la irritabilidad, el antojo de comer algo dulce otra vez. Es un ciclo. Y aquí está lo que muchas personas no saben. Cada vez que el páncreas tiene que liberar una cantidad grande de insulina de golpe, con el tiempo, las células del cuerpo empiezan a responder un poco menos a esa insulina. Es un poco como subir el volumen de una alarma que suena todos los días. Eventualmente, el oído deja de reaccionar igual. A eso se le llama resistencia a la insulina, y es, en la mayoría de los casos, un proceso gradual que se construye pico tras pico, año tras año, mucho antes de que aparezca cualquier diagnóstico formal. Lo que vamos a ver hoy son alimentos y estrategias que en distintos puntos de ese ciclo ayudan a suavizar la subida, evitar la caída brusca, o ambas cosas. Y antes de empezar con la lista, quiero mencionar algo que sorprende a muchos: el jugo de fruta, incluso el que dice 100% natural en la etiqueta, sube el azúcar casi tan rápido como un refresco. Al quitarle la fibra a la fruta al exprimirla, el cuerpo absorbe ese azúcar casi de inmediato. La fruta entera es distinta, pero el jugo, aunque parezca la opción saludable, funciona casi igual que el azúcar directa. Para darle una idea, un vaso de jugo de naranja natural, de 250 mililitros, puede tener casi tanta azúcar como una lata de refresco. La diferencia es que el refresco no pretende ser saludable, y el jugo sí. Lo menciono porque, para muchas personas, cambiar el jugo por fruta entera es, por sí solo, uno de los cambios con mayor impacto de todos los que vamos a ver hoy. Alimento número 6.
el vinagre de manzana. Esto sorprende a mucha gente, porque suena más a remedio casero que a ciencia real. Pero distintos estudios han encontrado que tomar 1 o 2 cucharadas de vinagre de manzana diluidas en agua antes de una comida con carbohidratos puede reducir de forma medible qué tan alto sube el azúcar después de comer. El mecanismo tiene que ver con que el ácido del vinagre retrasa ligeramente la velocidad con la que el estómago vacía su contenido hacia el intestino, y también parece interferir con algunas de las enzimas que descomponen el almidón en azúcar simple. El resultado neto es un pico más suave, no ausente, pero sí más manejable. La forma práctica de usarlo: 1 a 2 cucharadas de vinagre de manzana en un vaso grande de agua, 15 minutos antes de la comida principal del día. Nunca tome vinagre sin diluir. Puede dañar el esmalte de los dientes y la garganta. Y aquí un consejo adicional que multiplica el efecto. Después de comer, camine, aunque sea 10 minutos. Caminar activa los músculos de las piernas y esos músculos consumen glucosa directamente de la sangre sin necesidad de tanta insulina. Es, literalmente, una de las formas más rápidas y gratuitas de bajar un pico de azúcar que ya está subiendo. Y hay otro beneficio del vinagre que vale la pena mencionar. Varios estudios han encontrado que también puede aumentar ligeramente la sensación de saciedad, lo que para algunas personas se traduce en comer porciones más pequeñas sin proponérselo. No es un efecto dramático, pero suma. Alimento número 5. Las legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos. Las legumbres tienen algo que muy pocos alimentos combinan tan bien. Son ricas en fibra soluble, y esa fibra forma una especie de gel dentro del intestino que retrasa la absorción de los azúcares presentes en la misma comida. Además, tienen un índice glucémico naturalmente bajo, lo que significa que, incluso comidas solas, elevan el azúcar mucho más lento que un carbohidrato refinado. Hay algo más. Las legumbres son de los pocos alimentos que combinan carbohidrato, proteína y fibra en la misma porción, lo que las hace especialmente eficientes para mantener el azúcar estable durante varias horas, no solo en el momento de comerlas. Y hay un beneficio adicional que pocas veces se menciona. Como tardan más en digerirse, ese mismo efecto que suaviza el azúcar también ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo, lo que indirectamente hace más fácil evitar comer de más entre comidas. La forma práctica: incluya una porción de legumbres. Media taza es suficiente, en al menos una comida al día. Si le preocupa la digestión, empiece con porciones pequeñas y auméntelas gradualmente. El cuerpo se ajusta con el tiempo. Alimento número 4. Las verduras de hoja verde y otras verduras no almidonadas. Espinaca, acelga, brócoli, coliflor, pimientos. Este grupo de verduras tiene algo en común: muy pocos carbohidratos, mucha fibra y un volumen que llena el estómago sin disparar el azúcar. Lo interesante es que, cuando se comen antes que el resto del plato, antes del arroz, antes del pan, antes de la pasta, no solo aportan sus propios beneficios, sino que cambian la forma en que el cuerpo procesa los carbohidratos que vienen después en la misma comida. Esto tiene un nombre en la investigación sobre nutrición: orden de los alimentos. Distintos estudios han comparado comer los mismos alimentos en distinto orden: verduras primero, carbohidratos al final, contra el orden contrario, y han encontrado picos de azúcar notablemente más bajos cuando las verduras y la proteína se comen antes que el carbohidrato, incluso siendo exactamente la misma comida, con las mismas calorías. La explicación parece estar relacionada con una hormona llamada GE-LP1, que el intestino libera cuando detecta fibra y proteína, y que hace dos cosas al mismo tiempo: retrasa la velocidad con la que el estómago se vacía y le indica al páncreas que libere insulina de una forma más gradual y controlada,
en lugar de una respuesta brusca. Comer las verduras primero, literalmente, le da a su cuerpo una ventaja antes de que llegue el carbohidrato. Es, probablemente, uno de los ajustes con mejor relación entre esfuerzo y resultado de toda esta lista, porque no requiere comprar nada ni cambiar lo que come, solo el orden. La forma práctica. En cada comida, empiece por el plato de verduras. Coma la proteína después y deje el arroz, la papa o el pan para el final. Suena simple, pero el orden en el que su cuerpo recibe la comida cambia genuinamente cómo la procesa. Antes de seguir con los dos alimentos que faltan, el número 3 tiene un efecto que sorprende incluso a colegas médicos. Si este video le está sirviendo, este es un buen momento para suscribirse. Cada semana comparto información como esta, siempre basada en evidencia, siempre pensada para aplicarse sin gastar de más ni complicar su vida. Alimento número 3. Los frutos secos, nueces, almendras, pistaches. Los frutos secos tienen grasa, sí, pero es grasa que trabaja a su favor. Cuando se comen junto con un carbohidrato, por ejemplo, un puñado de almendras junto con una fruta, la grasa y la fibra que contienen retrasan la velocidad con la que el estómago vacía el carbohidrato hacia el intestino, suavizando el pico de azúcar que esa fruta habría causado por sí sola. Aquí está el error común. Mucha gente evita los frutos secos pensando que, por tener grasa, son poco saludables o que van a subir el azúcar. Es exactamente lo contrario. Un puñado pequeño, 15 a 20 gramos, más o menos lo que cabe en la palma de la mano, antes o junto con una comida con carbohidratos, ayuda a moderar la respuesta del azúcar en la sangre a esa comida completa. Un dato adicional. No todos los frutos secos son iguales en este sentido. Las nueces y las almendras tienden a tener mejor evidencia que los frutos secos muy procesados o cubiertos de azúcar o miel. Revise la etiqueta, porque algunos productos que se venden como nueces saludables tienen tanta azúcar añadida que el beneficio se pierde por completo. La forma práctica. Guarde una porción pequeña de frutos secos sin sal añadida y cómala junto con la fruta o el carbohidrato de esa comida, en lugar de comerla sola como snack separado. Alimento número 2. El pescado graso. Salmón, sardinas, macarela. El pescado graso no baja el azúcar de forma inmediata, como sí puede hacerlo el vinagre o caminar después de comer. Su efecto es distinto y, en cierto modo, más importante. Mejora, con el tiempo, la sensibilidad del cuerpo a su propia insulina. Esto significa que la misma cantidad de insulina que su cuerpo produce funciona mejor, más eficientemente, para mover la glucosa de la sangre hacia las células. El omega 3 presente en este tipo de pescado tiene un efecto antiinflamatorio documentado, y la inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que, con el tiempo, empeora la resistencia a la insulina. Comer pescado graso con regularidad no cambia su azúcar hoy en la tarde, pero sí puede cambiar la trayectoria de los próximos meses y años. La forma práctica. 2 porciones por semana, del tamaño de la palma de su mano, preferiblemente en lugar de carnes rojas procesadas, no además de ellas. Y para quienes no comen pescado con regularidad, ya sea por preferencia o por disponibilidad, las semillas de chía y de linaza aportan un tipo distinto de omega 3, que, aunque el cuerpo lo aprovecha de forma menos eficiente que el del pescado, sigue sumando al mismo objetivo. Una cucharada al día, molidas, es suficiente para empezar. Y ahora, el alimento número 1, el que casi nadie menciona, y el que, en mi experiencia, tiene uno de los efectos más consistentes de toda esta lista: la canela. Quiero ser honesto con usted sobre esto, porque la evidencia sobre la canela es mixta, y no quiero exagerarla. Algunos estudios han encontrado que ciertas variedades de canela
tomadas con regularidad. Tienen un efecto modesto, pero medible, mejorando la forma en que las células responden a la insulina. Otros estudios no han encontrado un efecto tan claro. La diferencia parece estar, en parte, en el tipo de canela. La canela Ceilán, a veces llamada canela verdadera, parece tener un perfil más seguro y más estudiado que la canela acacia, la más común en los supermercados, que en dosis altas contiene una sustancia llamada cumarina, que en exceso puede afectar el hígado. Entonces, ¿por qué la pongo en el número 1 si la evidencia es mixta? Porque es, de los 6, el hábito más fácil de adoptar sin ningún esfuerzo real. Media cucharadita de canela Ceilán, espolvoreada en el café, en la avena, en el yogur, todos los días. Bajo riesgo, costo mínimo. Y un beneficio potencial que, sumado a los otros 5 alimentos de esta lista, puede hacer una diferencia real con el tiempo. Antes de repasar todo lo que vimos, quiero mencionar 2 factores que no son alimentos, pero que afectan el azúcar en la sangre tanto como cualquiera de los 6 que acabamos de ver. El primero es el sueño. Dormir mal, aunque sea una sola noche, reduce de forma medible la sensibilidad a la insulina al día siguiente. El cuerpo procesa peor la misma comida después de una mala noche que después de una buena. El segundo es el estrés. Cuando el cuerpo está bajo estrés sostenido, libera cortisol, una hormona que, entre otras cosas, le indica al hígado que libere más glucosa a la sangre, incluso sin haber comido nada. No los cuento como parte de la lista de 6 porque no son alimentos, pero ignorarlos sería dejar fuera 2 de las piezas más importantes de todo el rompecabezas. Repasemos los 6. El vinagre de manzana, antes de las comidas, retrasa la absorción del carbohidrato. Las legumbres, con su fibra soluble, suavizan el pico y sostienen el azúcar estable por horas. Las verduras de hoja verde, comidas primero, cambian cómo el cuerpo procesa el resto del plato. Los frutos secos, junto con el carbohidrato, moderan la respuesta completa de esa comida. El pescado graso mejora, con el tiempo, la sensibilidad a la insulina. Y la canela, con evidencia más modesta, pero prácticamente sin esfuerzo, suma un beneficio adicional. Si de estos 6 solo puede empezar con uno esta semana, empiece con el orden de los alimentos. No cuesta nada, no requiere comprar nada nuevo y es, de toda la lista, el que más rápido se puede convertir en costumbre. Simplemente, recordar comer las verduras primero, antes de tocar el arroz o el pan. Quiero cerrar con algo que veo constantemente en mi consulta. Las personas que logran mantener su azúcar estable, año tras año, casi nunca lo hacen con un solo cambio dramático. Lo hacen sumando pequeñas decisiones, comida tras comida, hasta que esas decisiones dejan de sentirse como esfuerzo y se vuelven simplemente la forma en que comen. He visto pacientes que llegan preocupados, a veces incluso asustados, después de un resultado de laboratorio que no esperaban. Y lo que casi siempre les digo es esto: un número en un examen de sangre es información, no una sentencia. Es un punto de partida para hacer ajustes, no una señal de que ya es demasiado tarde. El cuerpo humano, incluso después de años de hábitos que no ayudaban, sigue respondiendo a los cambios, a veces, en semanas, no en años. Nadie cambia su salud en un solo día, pero casi todos pueden empezar hoy, con la próxima comida. Y si hay alguien en su vida que últimamente se queja de cansancio después de comer, de esos bajones de energía a media tarde, considere compartir este video con esa persona. A veces, el primer paso para sentirse mejor no es un medicamento nuevo. Es simplemente entender qué está pasando dentro del cuerpo después de cada comida. Antes de terminar, algo que ya le mencioné al principio, pero que vale la pena repetir. Esta información es educativa y general.
No sustituye una consulta médica ni un plan de alimentación personalizado, y no debe usarse para ajustar por su cuenta ningún medicamento. Si usted vive con diabetes, especialmente si toma insulina u otros medicamentos que bajan el azúcar, hable con su médico antes de hacer cambios en su alimentación. Mejorar la dieta puede significar que su médico necesite ajustar la dosis de su medicamento, y eso solo lo debe decidir un profesional que conozca su caso. Si todavía no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana comparto información de salud respaldada por evidencia, explicada sin tecnicismos, para que usted pueda aplicarla en su vida real. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos. Y ahora, quiero saber de usted. De estos 6, ¿cuál ya forma parte de su alimentación? ¿Y cuál va a probar esta semana? Escríbalo en los comentarios. Leo cada uno. Y sus preguntas literalmente definen los próximos videos de este canal. Nos vemos en el siguiente.